Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ir iniciando este espacio para hablar sobre bienestar y salud mental. Ahora nos vamos a presentar, así que bienvenidos, bienvenidas. Estamos hoy con Sofía Gescher, con Aileen Tomio. Aileen, ¿te querés presentar? Ahora ya salimos en pantalla, pero ¿te querés ir presentando? No se escucha. A ver. Me parece que se colgó Aileen. Sofi, ¿querés seguir vos? ¿Para qué? Bueno, Sofía Ahí está. Gescher, dale. Cosas que pasan en estos días que corren con conectividad, ¿no? Yo creo que es la gran situación diaria que escuchamos todos. De ese colgó, no te escucho. Hola a todos, mi nombre es Sofía Geyer, soy terapista ocupacional de carrera de grado, vale la pena especificar. Trabajé aproximadamente 8 o 9 años en clínica, casi todo especializada en lo que es integración sensorial, sobre todo en población con personas con TEA, con condición autista o trastornos de regulación sensorial, y después me especialicé en recursos humanos, innovación y creatividad. Actualmente trabajo como directora de consultoría de innovación en la consultora Olivia y como profesora en temáticas de neurociencias, creatividad e innovación, como mi colega también acá, Aileen Tomio, con la que tengo suerte de estar compartiendo panel, y también suerte de compartir panel con Cintia. Ahí está, a ver, está ya ahí para poder presentarse, ¿sí? No, no importa. Hola. Me parece, si nos están escuchando, que también Cintia debe estar con algunos problemas. Bienvenidos. Hablando de estos desafíos que estamos teniendo, como para... Ahí volví, ahí volví. ¿Estamos? Ahí volvimos. Ahí está, bueno. Sí, sí, ahora sí. Un montón de problemas con internet. No sé si estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Bueno, listo. Después lo editamos. Bueno, paren que voy con la presentación, cómo estamos. Esperen un cachito. Te dejamos sola, Sofi. Sí, es que igual, si hay alguien que ya nos está escuchando, yo lo que no sabía era si se escuchaba, si estabas sola, si ustedes estaban, si era mi problema, de dónde venía el problema. Es que nos caímos las tres, nos caímos las tres. Bueno, vamos. Ahí está Gabriela, ahí está Edith que siempre está ahí. Bueno, vamos a empezar de vuelta. Problemas de conexión. Vuelvo a Aileen. Bueno, a ver, acá. Aileen, ¿te querés presentar? Sí, me escuchan, ¿no? Sí. Buenísimo. Nada, primero quería agradecerte a vos, Sim, y a Mujeres en Innovación por el espacio, y a Linin. Y nada, yo soy Aileen, soy licenciada en Psicología Cognitivo-Conductual con orientación en Neurociencias de la Universidad Favaloro. Tengo una maestría en Neurociencias y Psicología del Consumidor en New York University. Hace ya alrededor más de 7 años que vengo trabajando como consultora en innovación y en los últimos años ya me volqué a las ciencias del comportamiento. Dirijo un programa de Customer Experience en UDESA y un programa de innovación en la Universidad Católica de Buenos Aires, de Argentina. Y eso, nada más. Bueno, ahora esperen que estoy acá con los controles. Sofi. Yo no sé, te voy a ser sincera, no estoy pudiendo ver el chat grupal de las personas. Yo me había presentado antes de ustedes se caigan. Yo no sé si yo escuchar o no, pues pobres, no me voy a presentar 2 veces. Tenemos manera de ver si se escuchó o no. Ahí Gabriela dice, algunos te escuchábamos. Algunos te escuchamos. Gracias, Leandro. Gracias por Muchas la gracias. un montón de...
Por eso, ahora sí, presentate vos. Y de vuelta, repito lo mismo que Aileen, Bueno. mil gracias por esta convocatoria y la invitación. Sí, bueno, soy Cintia González Oviedo, somos de Mujeres en Innovación, las tres. Bueno, yo soy psicóloga, tuve una experiencia como psicóloga cognitiva sistémica, después trabajé muchos años en marketing y hoy trabajo en temas de diversidad, género, comunicaciones, y la idea es aportar a las personas que nos escuchen una conversación tranqui con algunos disparadores, algunos videos que tenemos preparados y hablar cada una también con nuestras diferencias y con también los enfoques diferenciales que tenemos las tres. Bueno, Sofi, habías propuesto, ¿te acordás? Hablar sobre primero qué es bienestar. Digamos a empezar a pimponear, bueno, cuando hablamos de bienestar, ¿de qué se trata? Porque, bueno, se está hablando un montón sobre bienestar, está un poco en la agenda pública, esto de la angustia estuvo dando vueltas, entonces, bueno, retomar algunos conceptos y empezar a despejar. Y además, yo no sé, chicas, acá los sabros, algunas les pasó. Yo me acuerdo de una empresa en la que trabajé en un momento que nos decían, bueno, para aumentar el bienestar de las personas, les damos el programa de meditación, vengan una hora a hacer yoga con nosotros. Por favor, no, esto no significa que estoy haciendo algún tipo de crítica al yoga, todo lo contrario, pero yo me acuerdo que decía, bueno, pero no sé si justo lo que me está pasando solo lo puedo resolver yendo a la hora de mi almuerzo que a mí ni siquiera llevan estiramientos de cuello, les voy a ser sincera, pero es como curioso, ¿no? Que hoy estamos hablando mucho de bienestar y no sé ustedes qué piensan, como que por ahí hay muchos mitos dando vueltas trillados que no sé si es el enfoque y acá por ahí nosotros queremos ser como hacer mucho hincapié en cuál es el enfoque que la Organización Mundial de la Salud y lo que es distintas perspectivas de salud le dan al bienestar, que por ahí otra disciplina le da otra óptica completamente distinta, ¿no? Uh-huh. Desde... Sí, no, yo lo que estaba pensando, bueno, estoy participando en algunos espacios porque salud es un tipo de diversidades y sobre todo aplicado a distintos tipos de configuraciones familiares respecto a la situación actual de cuarentena, de pandemia. Y una de las cosas que me gusta, a mí me gusta trabajar desde la psicología positiva, desde ese marco se habla mucho del bienestar, no como ausencia de malestar, sino que la ausencia de malestar simplemente es eso, la ausencia de malestar, no implica un bienestar. Para un bienestar hay como un plus que se adiciona, que tiene un montón, una parte que se trabaja, que se puede trabajar, una parte que viene con la genética, con la personalidad, y una parte que tiene que ver con lo que nos ha pasado en la vida, ¿no? Como hay personas que incide bastante poco, pero digamos, como que hay todo un terreno que tiene que ver con hacer cosas para sentirnos bien, o sea, con una decisión voluntaria de, bueno, voy a mejorar en algunos aspectos o empezar a identificar qué cosas me hacen bien, qué cosas me funcionan a mí para estar mejor que simplemente con ausencia de malestar. Sí. Ahí sí, yo agrego, no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó mucho con mis amigos de distintos lados, que vi que se repetía constantemente, que cuando les decían cómo están, me dicen, y estoy un 7 de 10, que en realidad fuera de la cuarentena sería un 5. Entonces, como pensar que el bienestar no es una medida objetiva, que todos tenemos que medirlas con la misma vara. Depende muchísimo del contexto, depende muchísimo de la subjetividad de cada uno, y ahora que estamos en cuarentena, lógicamente tenemos que reconfigurar nuestra idea de qué es bienestar. No es lo mismo nuestro bienestar antes de esta situación que ahora ni el que va a ser después. Y eso es un momento para repensar, bueno, hoy en este contexto, con estas limitaciones, ¿qué es lo que a mí me hace sentir bien? ¿Qué es lo que me hace sentir que, nada, estoy progresando o hacerme sentir bien con mi contexto, etcétera, dentro de las limitaciones y la situación actual, sí. Y no tratar de equiparar a cómo uno estaba antes, que claramente eso genera mucho estrés en todos nosotros. Creo que ahí además tenés un punto como clave, que es cuando hablamos de bienestar, como esto que decía así, bienestar no es ausencia de enfermedad, pero tampoco es ausencia de problemas. No es que tenemos que estar increíblemente así. De hecho, el bienestar no es ausencia de días malos. O sea, hay veces que hablamos mucho de la felicidad, por ejemplo, de hecho se habla ahora de la felicidad organizacional, pero en realidad bienestar no significa estar tampoco todo el día feliz o todo el día con emociones positivas.
tiene que ver con las cosas que a nosotros nos hacen bien, tiene que ver con las cosas que nos dan salud, que yo no tenemos que dejar de insistir con que la Organización Mundial de la Salud pone salud como no, que no es solamente la mera ausencia de enfermedad, ni bio, ni psico-social, puesto en todo. Pero podemos buscar el bienestar a pesar de estar en un mundo de crisis, ¿no? Ahora, es que tal cual. estos días estuvo hablando un montón de la angustia, hay mucha ansiedad y mucho estrés, emociones negativas, ¿no? O sea, quiero pasar un video disparador. Esperen, a ver si se ve bien. Y en base a eso vamos a ir poniendo a ver si les resuena. Bueno, este es un video de la iniciativa Spotlight que me gustó un montón porque empezó la cuarentena y empezó como una serie de exigencias, de propuestas, bueno, de vivos también, ¿no? De espacios digitales, de tenés que hacer yoga, es el momento para, no sé, aprender un idioma nuevo. Por un lado, yo empecé desde un lugar de aportar valor a hablar de bienestar con algunos clientes que tenía y algunos de ellos me decían, la verdad que yo estoy bien, sí, bueno, me siento un poco bajón, y después veía personas, sobre todo con niños pequeños, o sea, con hijos, como agotados, o sea, empecé a ver como estas desigualdades y estas diferencias frente al bienestar y a la situación de cuarentena. ¿Qué les dispara este video sobre las emociones negativas, no? Porque a mí lo primero que yo pensé es, si yo en este momento donde está la economía parada, donde estamos todos encerrados en nuestras casas, donde hay una amenaza real y física afuera que tiene que ver con el coronavirus y que no solamente me puede afectar a mí, sino a personas que yo quiero. Si yo en este momento no estoy ansiosa, no estoy con estrés, no tengo algunos días insomnio, algunos días no me para la cabeza, me parece que hay algo que no funcionaría bien. Es decir, ¿qué es bienestar hoy en esta situación? A mí particularmente, yo me caracterizo por utilizar mucho este término que es FOMO, Fear of Missing Out, esto de tener miedo de quedarse afuera de las cosas interesantes que pasan en el mundo. Me pasaba mucho antes, que quería estar, tipo, mis amigos se juntaban, bueno, trato de ir con mis amigos, en tal trabajo tratan de hacer esto, bueno, voy a averiguar de qué se trata. Y lo que sucede ahora es que como todo eso que pasaba en el mundo está replicándose en mayor o menor medida en Internet, en un solo medio, uno lo ve mucho más porque está todo concentrado ahí. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos un sesgo de accesibilidad, ¿no? Que tendemos a pensar que las cosas que vemos más se repiten más en la realidad. Sí, sin pensar que tal vez no es el caso, tal vez es que justo estás mirando un lugar en donde pasan estas cosas y pensás que todo el mundo lo hace, pero hay todo un universo detrás que tal vez no hacen esas cosas. Entonces, eso es lo que nos está pasando un poco a todos, que vemos que están todo el mundo haciendo webinars, todo el mundo generando ideas nuevas, y decís, che, yo no puedo quedar atrás, yo tengo que hacerlo. Todo el mundo transformando su negocio, todo el mundo aprovechando para hacer gimnasia. Tal cual, todos haciendo cumpleaños de Zoom. Y también como con esta idea de las redes sociales de parece como que estoy bien haciéndolo, ¿no? Yo creo que acá está buenísimo como volver a no sé, veía el video y me quedaba pensando en qué individual, o sea, que hay una dimensión súper subjetiva del bienestar. Y que por ahí uno lo ve en la red social y dice, sí, lo debería hacer. Por ahí a una persona le genera bienestar el estar realmente haciendo sus cumpleaños por Zoom o realmente lo ves haciendo ese tipo de actividades, pero por mí, en mi vida individual no. Entonces, qué importante también es el registro de la subjetividad. Sobre todo, todavía sigue, pero los primeros días estaban los que decían, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, como ahora podés ir al Prado virtualmente, podés viajar a París y subir a la Torre Eiffel por cámara virtual, no sé, como una sobreoferta de estímulos, y por otro lado las otras personas enojadas, ¿no? Diciendo, bueno, la verdad yo no me quiero sentir culpable, yo quiero estar todo el día tirado en el sofá, no quiero hacer nada, y como también bajando línea, es decir, ni una ni otra, tu propia medida de tus necesidades, que creo que es lo más difícil, y sin embargo en momentos de crisis también es la oportunidad de poder identificar esas fortalezas y nuestro repertorio de recursos para afrontar estos estresores.
Cuando hablabas, Aileen, del sesgo, me acordaba del sesgo de negatividad, que Rick Hanson, que es un teórico de la psicología positiva, dice, para las emociones negativas somos velcro, para las emociones positivas somos como teflón. Es decir, las emociones positivas y las emociones negativas son como velcro, que esto tiene una razón de supervivencia. En realidad, nuestro cerebro está preparado de esa manera para sobrevivir porque las negativas nos ayudan a protegernos frente a las amenazas exteriores y por eso tenemos miedo, ansiedad, nos activamos fisiológicamente, tenemos insomnio. Es decir, que hay una parte de las emociones negativas que no es hay que eliminarlas, sino que tiene que ver con esta adaptabilidad frente a un estrés actual que hay hoy, que es una realidad. Entonces, hoy estar sin ningún tipo de síntomas, como estoy bárbara, no sería como un indicador de salud mental. ¿Qué piensan? Sí, 100%. No quiero, anda vos, no te preocupes. No, que justamente, ¿se fue Sim o estás ahí? La perdimos. La perdimos, no, ahí volvió. Estaba buscando el próximo video. No, lo que decía es qué tan cierto lo que decís, porque, digamos, como seres humanos, nuestra cognición, o sea, ¿por qué pensamos? Porque nos ayuda a entender nuestro contexto. Entender nuestro contexto lo que nos permite es predecir qué es lo que va a pasar, y predecir lo que va a pasar nos permite controlar un poco nuestra supervivencia, o sea, hacer las cosas que facilitan la supervivencia y evitar las cosas que van en contra de la supervivencia. Esto a un nivel muy instintivo. Entonces, lógicamente, en un contexto donde es difícil entender lo que está pasando, no podés predecir para nada cómo se va a solucionar, definitivamente no se puede controlar nada en este momento con esta información que tenemos. Entonces, tendemos a buscar en las redes la información que, digamos, nos cierre para decir, bueno, esto es lo que va a pasar. Van a encontrar la vacuna en 2 meses, o en 1 mes van a abrir la cuarentena, o no la van a abrir. Entonces estamos todos desesperados, buscando alguna razón, algo de lo cual nos podamos agarrar, y eso genera un montón de estrés, ya por el estrés de la incertidumbre, pero además por esa imposibilidad de encontrar respuestas, que hoy en día, lamentablemente, como es el problema actual del coronavirus, todavía no podemos acceder. Sí, y lamentablemente tenemos que adaptarnos a esta situación, estar más tranquilos, saber que es normal que esto esté pasando. La caída de las certezas, yo digo, la caída de las certidumbres, y somos animales de costumbre, somos animales de hábitos, y esto es lo que nos hace sentir seguros. Entonces, buscamos todo el tiempo rellenar con información. Bueno, esta es la verdad, ¿no? Porque se nos cayeron los modelos. O sea, no podemos planificar. La realidad es que de acá a 2, 3 meses, ¿qué va a pasar? No sé, con la cadena de pagos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo realizar nuestros trabajos? Hay muchas incertidumbres. Es lógico que estemos activados. Sofi. Sí, yo lo que estaba pensando es el tema de las emociones negativas y las positivas, y qué importante es esta óptica. Muchas veces, la verdad que tanto la psicología como muchas de las disciplinas que trabajamos en salud, generalmente todo nuestro foco siempre fue en disminuir lo negativo. Estamos súper entrenados en detectar cosas negativas de las personas, problemas, y ver cómo los podemos resolver. Pero recién, cuando empezó a desarrollarse la psicología positiva, ciencias del bienestar o algunos enfoques de ciencias ocupacionales, es que empezaron a decir, esperen, por ahí no es solamente disminuir lo negativo, sino busquemos qué cosas también son las que si las aumentamos, funcionan como factores protectores nuestros. Y una de las grandes cosas es el tema de las emociones positivas. ¿Cómo? Si yo, por ejemplo, estoy atravesando una situación pésima, por ahí uno no tiene idea si va a cobrar su sueldo a fin de mes, si a fin de mes sigue teniendo trabajo, sigue teniendo clientes, y decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo, de una manera estratégica e inteligente, buscar cómo en cada uno aumentar esas emociones positivas en el día a día, pero de una manera estratégica y bien dirigida? Cuando estás hablando cuando, Sofía, hablas del repertorio personal, a mí me gusta y me parece que a mí me gusta hacer mucho psicoeducación, es decir, tirar algunos conceptos, algunas explicaciones sencillas a los pacientes, sobre todo a los pacientes de lo que es la clínica del TAC, que cuando uno le explica cómo funcionan algunas cosas, baja un poco la ansiedad. Hay una gran parte, dice la psicología positiva, que de vuelta, psicología positiva no es New Age, no es ser actitud positiva, tiene que ver con una psicología basada en evidencia y basada en ciencia, basada en estudios comprobables. Una de las cosas que a mí más me choquearon cuando empecé a estudiar ese enfoque tenía que ver con que hay
un 50% de nuestro bienestar, de nuestro repertorio, de nuestros recursos, que tiene que ver con la genética, es decir, que tiene que ver con nuestra predisposición familiar, con la historia, pero digamos con lo que no puedo hacer nada, es decir, lo que ya viene dado. Después, por otro lado, muy poquito, un 10% aproximadamente. Es difícil hablar de estos porcentajes en cuanto a subjetividad, ¿no? Pero digamos que lo que se ha estudiado es que muy poco incide lo que nos ha pasado en la vida. Y vemos personas que le han pasado cosas tremendas y que quizás están mejor que uno, ¿no? Y que encima te hacen sentir culpable porque vos decís, bueno, a mí no me ha pasado nada tan tremendo y sin embargo no tengo esa forma de esa resiliencia, una palabra que está sonando mucho hoy en día. Pero la buena noticia es que hay un montón de cosas que sí podemos desarrollar, que sí podemos forzarnos, o sea, y que tiene que ver con una actitud y una decisión también de decir, bueno, voy a hacer esto porque esto me resetea, me genera un cableado, o empiezo a identificar qué cosas me hacen bien. Hay algunas actividades que yo me generan mucho placer, que pierdo la noción del tiempo, que soy buena haciéndolo y que me hacen sentir bien conmigo misma. Y esto también aplicado no solo a nosotros, sino también a los que tenemos hijos e hijas, de que puedan aprender esa como inteligencia emocional. Sí, y estoy un gran ejemplo para una cosa bien concreta, para poner un ejemplo, el humor, el sentido del humor. Uy, se fue sin de vuelta. No, creo que está buscando algo. No me caí. O no, el gran me río, las desgracias, el chiste, el humor negro, la cantidad de veces que logramos remar un montón de situaciones que son tremendas. De hecho, a mí me pasó a nivel personal encontrarme con gente haciendo chistes en la mitad de un velorio, por ejemplo. Pero es como recursos para decir, tipo, y sí, frente a una emoción negativa tremenda, uno usa sus recursos, pero cosas súper concretas, chiquitas, que a veces son las que ayudan a atravesar esos momentos. Yo ahí agrego que en el tema de, bueno, cuánto hay de genética, cuánto hay de ambiente, Sí. Eso también depende. Eterno debate de genética y ambiente. Depende muchísimo también de qué estamos hablando, de qué problemática, de qué trastorno, ¿no? Y en el caso de la ansiedad, sí se sabe que es menor la carga genética que la influencia del ambiente. Entonces, acá tenemos que entender que un poco el hecho de estar ansiosos, sí uno puede tener muchas acciones en términos de cambiar el contexto, de buscar certezas en tu propio contexto, cosas que te calmen, cosas que te den certidumbre con respecto a, bueno, cómo querés trabajar en tu casa, cómo te querés organizar el día, las rutinas, todas esas cosas que vos puedas controlar, eso sí te ayuda a que después tengas menos estresores relacionados con esa incertidumbre que te da el contexto. Entonces, particularmente en eso está buenísimo tenerlo muy en claro y tratar de pensar, bueno, ¿cómo manejo yo mi casa? ¿Cómo manejo la interacción con mi familia? Es un aprendizaje, no lo van a lograr de un día para el otro, pero es algo en que sí se puede actuar y que después puede tener consecuencias positivas para uno mismo. Sí, de hecho estoy pensando, estrategias cognitivas para los que tenemos hijos, sí, que estamos trabajando. Iba por ese lado. Exacto, la cantidad de estrategias cognitivas con respecto a eso. Y estrategias cognitivas, vamos a lo concreto. Dejar la comida, el almuerzo del niño preparado a la noche antes, te puede ahorrar un dolor de cabeza muy grande, porque yo sé que hoy voy a estar corriendo entre una call, entre una reunión, entre una presentación, y la mitad le tengo que dar de comer. Entonces, si le dediqué solo 15 minutos a dejar la comida hecha en la heladera la noche antes, sé que esa mínima planificación me resuelve un montón de estresores del día. Con eso que vos estás diciendo, con eso que estás diciendo, Sofi, volvemos siempre a la misma idea que las personas necesitamos para sentirnos bien muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas necesitamos planificación, hábitos y certezas. Somos animales de costumbre, esto nos genera menos estrés a nivel cerebral y ahora, frente a la caída de un montón tenemos que construir nuevos hábitos, estamos trabajando en nuestro hogar, algunos además estamos siendo maestras y maestros o sea, es un caos total. Y obviamente frente a eso, las emociones negativas, sacarlas del lugar de lo patológico, que la clínica tradicional le ha asignado ese lugar, como de la enfermedad, sino que también las emociones negativas son parte de la normalidad, es decir, son parte de un estado normal. Estos días estuve dando unos webinars con Vivi Kelmanowicz,
que es una referente en psicología positiva en Argentina, en Latinoamérica, y me gustó, bueno, nosotros conocemos todos lo que es el flow, ¿no? Pero ella lo explicaba de una forma fácil y lo quiero replicar, por eso la cito. Ella hablaba de las perlitas blancas. Bueno, llega al final del día, ¿cómo puedo hacer hábitos forzados para sentirme bien? Empecemos a detectar las perlitas blancas del día, es decir, momentos que nos generaron placer, microconexiones con personas que generan momentos lindos, donde alguien nos hizo sentir bien. Y a partir de esa perlita blanca, tratar de asirla, recordarla, que se asiente en el tiempo, saborearla, hacer que dure el efecto. Y esto también lo podemos hacer con esas palabras, perlitas blancas, con los niños, con las niñas. Es algo fácil de practicar. Y esto no es un capricho, ni es una cosa New Age, ni un consejo, no sé, está basado en la evidencia, así como hablamos de que las emociones positivas les cuesta adherirse, porque son como que el cerebro le funciona como teflón, y las negativas se agarran enseguida. Necesitamos, para neutralizar las emociones negativas, necesitamos incrementar las positivas. Y este es un recurso, un ejercicio que podemos hacer para justamente entrenar en generar mayores patrones positivos. Hay un ejercicio que tiene bastante evidencia, es muy simple, que de hecho lo usan mucho con personas con estados depresivos grandes, y es al final del día, en un diario, es anotar 3 cosas que te hicieron sentir bien y por las que estás agradecido en tu día. Sí. Anotarlas y también explicar, lo importante es anotarlas y explicar el por qué. Sí. Y eso, y hacerlo sostenido todas las noches, porque la idea no es solamente una vez, sino es que de a poco ir entrenando a nuestro cerebro, de a poco, para empezar a enfocarnos y recordarlas y empezar a grabarlos un poquito más. Les quiero pasar un video, vamos a ver otro. A ver, voy a pasar ahí, a ver. Un segundo, ¿eh? A mí me encanta este video, espero que les guste. Que nos ayude internet también. Lo conocen, ¿no? So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.
Bueno, a mí me encanta este video porque tienen que se me escapa YouTube. A ver ahí. Me encanta porque habla de algo que no tiene que ver con, primero, la empatía, fundamental, hoy en día, de entender que todos estamos atravesando esta situación, todas las personas, pero hay diferentes condiciones en las que estamos todos atravesando la situación y las recetas no se pueden aplicar a todas las personas. Lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, tenemos que atender a las diferencias en este sentido. No hay mejores ni peores. A veces también, bueno, las personas que tienen algunos privilegios hoy no tienen la culpa de tener esos privilegios, digamos, pero sí de tener empatía frente a la otra situación. Y por otro lado, es muy común que desde, digamos, el vulgo, si queremos, se entienda como uno tiene la buena intención de decirle algo, ¿no? A alguien que le está confiando una situación o que lo ve mal, y lo que decís es, bueno, fíjate el lado bueno, ¿no? O sea, el primer consejo que surge, de hecho, esto es una intervención en depresión mayor, que es todo lo contrario. O sea, vas a hacer sentir peor a la persona, es lo contrario a lo que hay que hacer. Bueno, pero surge de una buena intención. O sea, cuando uno dice, bueno, fíjate las cosas lindas que tenés en la vida, aunque te haya pasado esto, uno tiene una intención buena, de hacerle sentir bien al otro. Y sin embargo, esto es compasión y no es empatía. No hay que resolverle, hay como una demanda, no tenemos que resolver la situación del otro. Simplemente con la conexión, y acá hay otro punto de la psicología positiva que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con esa conexión significativa con un otro, con el sufrimiento del otro, alcanza. No hay que dar una receta, no nos están pidiendo eso. Y yo ahí te sumo que me parece súper importante esto de también comunicar, porque nos pasa muchísimo que, sobre todo en salud mental, que se esconden los problemas que uno tiene, se esconden el padecimiento. Entonces pareciera que el único que dice que se siente mal en este momento, algo le tiene que pasar, o es porque no tiene la voluntad suficiente para, ¿no? Y empiezan entonces un montón de prejuicios, porque en realidad no estamos viendo de vuelta que esto es parte de la normalidad. No hay un homogéneo, todos iguales y algunos que se sienten mal. Gran parte de nosotros vamos a pasar momentos malos a lo largo de nuestra vida y está bueno que se normalice también eso. Entonces, en esta interacción de la empatía, el escuchar, también habilita que el otro hable. Y eso es súper importante. Yo creo que el trasfondo de eso que vos decís, Aileen, es asociar la patología con el fracaso y el bienestar, o esto de mostrar, ¿no? Que también hay mucho de mostrar estoy bien, en Instagram, en las redes sociales se fogonea mucho, eso tiene que ver con el éxito. Es decir, una cosa está asociada al fracaso y otra al éxito. Entonces hay una patologización y un estigma de la salud mental. Y está bueno, creo que es un buen momento para tirar un par de mitos abajo, que es, en el mundo real, mucha gente tiene ataques de pánico, mucha gente toma medicación psiquiátrica, está lleno de personas que toman Rivotril, ansiolíticos, mucha más de la que sabemos, porque nadie en su Instagram está mostrando el ansiolítico que está tomando para dormir todas las noches. Y de hecho, eso también está haciendo que en las organizaciones son temas tabú, son temas que es como si seguimos con ese mindset de un continuo de el enfermo, el enfermo, no, qué horror, y está el sano, y el sano es el exitoso. Lo más loco es que ni siquiera la definición propia de salud mental es esa. Vos podés tener una carrera exitosísima y no tener ni un pelo de bienestar, o también podés tener todos los ataques de pánico del mundo y igual tener una vida plena con una carrera exitosísima. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Hablemos de la psicopatía y de la liderazgo, o sea, digamos, hay estructuras que son funcionales, pero bueno, ya nos metemos ahí como sí, pero está bueno que lo hablemos también a nivel salud mental, ¿no? Porque salud mental es un tabú, se habla de discapacidad e inclusión en las empresas, pero nadie quiere hablar del tema de qué pasa con la discapacidad que tiene que ver con salud mental. ¿Sabes qué? Nadie lo quiere traer, perdón, también es otro tema que por ahí es para otro. No, meto nada, de Bridge, por ejemplo, en Bridge tenemos una herramienta que una de las dimensiones que miden diversidad es salud. Y cómo la organización, por ejemplo, eso medimos, cómo la organización, si hay cuadros crónicos, si tenés ataques de ansiedad y demás,
cómo es la conciliación con ir al médico, es decir, cómo está atendiendo esa diversidad, pero no como patología, sino como diferencia. Es una de las cosas que medimos, por ejemplo. Acá quería tomar un comentario de Natalia que dice qué importante agradecer y ayuda un montón en cuarentena. Y además hablar de que también es una intervención medida y eficaz. ¿Querés, Ailín, tomar este punto? No, sí, los estudios en general muestran que el agradecimiento, el estar agradecido ayuda muchísimo a eso, a la percepción de bienestar propia, como genera satisfacción en uno mismo y obviamente genera un contexto de apertura hacia el otro que retroalimenta esa situación, ¿no? Sin duda agradecer yo de hecho tengo como ejercicio diario esto de, bueno, ¿qué 3 pequeñas cosas agradezco del día hoy? Y a veces es como, bueno, tomarme un café en este momento, en este vasito específico, o a veces le agradezco al sol, es como, qué lindo el sol. ¿Por qué? Porque te hace prestar atención en esas cosas que te generan satisfacción, que te generan bienestar, y después en tu memoria vos las recordás. Entonces lo importante es eso, es justamente hacer foco en lo que te hace bien y tratar de dejar de lado lo que te hace mal. Y acá quiero ir entrando en el tema de resiliencia, otra palabra y otra habilidad que donde hay muchos mitos y que está circulando un montón hoy en día. A mí me gusta una definición medio propia que tiene que ver con la capacidad de rebotar de situaciones adversas. Rebotar, y en este rebotar también, no solamente rebotar como hay personas como que no te pasó nada, sino que hay un plus cuando salís de esa situación de adversidad que tiene que ver con un aprendizaje o con una transformación. Es decir, no es simplemente rebotar contra una pared y salir indemne, sino que además ganaste aprendizajes y una de las cosas que estuvimos hablando estos días sobre bienestar con algunas empresas es ¿qué otras situaciones adversas ya tuviste y ya aprendiste algo de vos en esas situaciones adversas? Es decir, te pasaron cosas difíciles, a todos ya nos pasaron cosas difíciles. ¿Qué aprendiste de vos mismo, de vos misma? ¿Qué identificaste que tenías fortalezas que no conocías? Porque de eso se trata un poco la resiliencia. ¿Qué saldo yo extraje de determinadas situaciones? Sí, ahí también, cuando hablamos a veces de sesgos de negatividad y todo eso también nos suele pasar con nosotros mismos. La realidad es que, además me parece que tiene que ver, y acá me corro lo científico, pero hay como una connotación social, donde también siempre nos miramos qué es lo que nos falta desarrollar, la oportunidad de mejora que le decimos a las organizaciones, o siempre como de la mirada de la debilidad que tenés que tratar de paliar. Y de psicología positiva se habla mucho empezamos a mirar desde las fortalezas. De hecho, yo les cuento, yo tuve una gran crisis vocacional trabajando como terapista ocupacional, pues siempre estamos buscándole el déficit a las personas. Buscamos más déficit, tales, los tenemos que curar. Y en realidad es no, pero ¿qué fortaleza ya tiene? ¿Listo? A ver, ¿cómo hace esa persona con las fortalezas que ya tiene, que todos tenemos alguna, y que se apalanquen esas para salir adelante también? O sea y también incluye muchísimo autoconocimiento. Total. Y por eso digo, frente a todo lo malo que estamos pasando, la oportunidad que tenemos para el autoconocimiento en estas situaciones de crisis, y acá un mito para desarmar frente a la resiliencia, que también me gusta remarcar, es, se está pensando la resiliencia como algo que te tocó o no te tocó en la vida, o sea, o sos un afortunado que sos resiliente, o lo lamento, no sos resiliente. Y también otro mito es el hecho de que las personas resilientes no se hunden, es decir, que parece que salen espléndidas de una situación y no, hay momentos, hay procesos, no siempre podemos ser resilientes, quizás no es algo blanco o negro, a veces podemos ser resilientes en la mayoría de los casos y hay algunas situaciones que no nos sale tan fácil. Sí, en este sentido yo también veo que creo que como sociedad estamos avanzando por ese lado con también, por ejemplo, en las organizaciones, las metodologías ágiles que tratan de ver el fracaso no como un error, sino también como un aprendizaje. Y creo que eso está buenísimo porque va a permear, digamos, como el trabajo también es parte de nuestra vida, va a permear también mucho en nuestra vida. Esto de, bueno, vayamos probando y si erramos, aprendemos de eso y volvemos a seguir. Y eso está buenísimo tanto para implementar en la vida propia como en las organizaciones.
porque te permite descubrir cosas nuevas. Si no te quedás en lo conocido, que lógicamente en lo conocido hay más seguridad porque sabes más o menos cómo funcionan las cosas y menos probabilidad de error, pero mucha más dificultad para poder innovar, para progresar. Y bueno, esto, para seguir aprendiendo cosas nuevas que de hecho todos hoy en día sabemos que tenemos neuroplasticidad, o sea que podemos seguir aprendiendo hasta que nos muramos. Entonces siempre hay una oportunidad para aprender algo nuevo de las situaciones. Y obviamente pensar que uno va a atravesar toda una vida sin ninguna caída es algo que es difícil de sostener, porque la vida es larga, hoy en día tenemos una expectativa de vida enorme, y bueno, la vida tiene esas contingencias que a veces son buenas y a veces son malas y hay que aprender a sobrellevarlas. Y a mí me encanta el concepto de, por ahí el nombre técnico es crecimiento postraumático, pero cuando empecé a aprender de eso, la verdad me abrió los ojos. En psicología se habla mucho de que a veces situaciones adversas a algunas personas por ahí les genera algún tipo de trauma, el estrés postraumático y un montón de cosas que pasan después, pero cuando empezaron a estudiar soldados que venían, veteranos que venían de la guerra, soldados en etapas de posguerra, se empezaron a encontrar algunos casos que se encontraron con el caso contrario, que se encontró con un crecimiento postraumático, que es todo lo que pudo desarrollar la persona después de haber pasado por esa situación adversa. Que, o sea, me parece algo súper poderoso también, como miremos del otro lado, la vida tiene cosas negativas, bueno, no las vamos a poder controlar, ¿cómo le damos vuelta, no? Me hiciste acordar a Víctor Frankl, con la logoterapia y cómo a veces distintos marcos teóricos llegan a las mismas conclusiones. Y Frankl, hablando del papel de la voluntad cuando estudiaba a los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, y que había algo que tenía que ver con un plus, algo difícil de medir, que es el espíritu humano, las ganas de vivir, la voluntad, que era algo que él había encontrado, que caracterizaba a una gran masa de sobrevivientes. Es decir, que hay algo que tiene que ver con la voluntad, y fíjate que esto se correlaciona después con lo que la evidencia, desde las neurociencias, con otro tipo de aparatos, con otro tipo de tecnologías, pudimos medir. Es decir, distinto esto que hablamos siempre de que parece que se repite lo mismo en distintas disciplinas desde distintos abordajes. Sabes que en terapia ocupacional, ciencias ocupacionales, poner solo terapia, hablamos de que el bienestar de una persona depende mucho de la participación en actividades con propósito. Y que tiene que ver, actividades con propósitos, una dimensión que en realidad es como subjetiva a cada persona, pero que tiene que ver con justamente ese significado que tiene esa actividad para vos y lo que te entrega, que tiene que ver con tus propósitos personales. Y tiene que ver muchísimo con esta parte de actividades con sentido también. Bueno, de hecho, perdón, agrego algo muy chiquitito, está muy relacionado a, bueno, la terapia de predilección para el estrés postraumático es la terapia de exposición, donde la persona va rememorando la situación, pero controlando las emociones, o sea, reinterpretándolas para que las emociones no sean de estrés, sino de tranquilidad. Y es un poco... Es tratar de revisar las experiencias pasadas, por más que hayan sido traumáticas, desde otra perspectiva y tratando de sacar lo positivo y el aprendizaje posterior de eso, justamente. Exacto. Y además otra cosa relacionada a la terapia de exposición, esto de desensibilizar los umbrales. Es decir, cuando uno tiene muchos ataques de pánico o también en el TEPT, en el estrés postraumático, lo que está desensibilizado son estos umbrales y los tenemos que desensibilizar para que no nos altere cualquier cosa. O sea, eso está como muy sensible, para explicarlo así en criollo, y necesitamos con esta sobreexposición, también pasa con las fobias, de poder acostumbrarnos y que no reaccionemos de esa manera. ¿Saben qué loco? Con lo que es regulación sensorial hacemos exactamente lo mismo. Hay personas que son hipersensibles, por ejemplo, a los estímulos auditivos, estímulos táctiles. De hecho, yo estoy atravesando, mi hijo es hipersensible a los estímulos táctiles, un montón de texturas no las tolera en la boca. Y hacemos exactamente lo mismo. Es un reentrenamiento dándole, no sé, estímulos que lo calman, volviendo a conectarse con la comida para que las pueda tolerar. Todo el camino llegan a Roma siempre. Tal cual, lo que siempre decimos, es todo lo mismo, es nuestra frase de cabecera. Tengo un videíto más para que veamos, disparador. Sí, que sé que tenemos un tema último que no nos tenemos que olvidar de tocar, que probablemente sea el video de ahora. Me parece que sí. For the wider region, I think one of your children has just walked in, but I mean, shifting sands in the region, do you think relations with the North may change?
clear at the moment what effect former President Geun-hye's impeachment will have on the territories. Unfortunately, discontent in South Korea is not only related to President Geun-hye's administration. Okay. This is a major embarrassment for South Korea, who often criticizes the North of corruption, Right. and who now find themselves in the middle of a massive corruption case themselves. Sorry, you do look rather busy there. We can reschedule this. President Geun-hye is very likely to face jail time too, Okay. I would argue, in an attempt to make an example of her. Right, so what does it all mean for the future of South Korea? So the future of South Korea really hangs in the balance, Oh my God, is that a bomb? and it will be Goodness interesting me. to see how the North reacts to this new shift in power. Indeed. Well, this certainly has been. Sorry, your husband is. I anticipate there'll be more to come from this region in the next few months. Kate Wordsworth, you're obviously busy. Thank you so much for your time. All right, let's find this sock then. Bueno, me da mucha gracia. Obviamente teníamos que decir algo sobre esto, por favor. Si hablamos de bienestar no podemos no hablar de perspectiva de género. Y tema de hábitos, cómo impacta también en la parte De hábitos de- y la socialización de los hábitos, ¿no? De a quién le corresponde cada acción dentro de los roles hegemónicos que hoy tenemos divididos. Me parece que es Sí. un momento para replantearnos eso y bienvenido sea para ver si podemos cambiar las dinámicas dentro de las casas. A mí hay Bueno, una investigación que debería ser muy interesante para hacer ahora, que es el evaluar, nosotros hablamos de equilibrio ocupacional, generalmente tenemos si tomamos los hábitos de toda su vida, de todos ustedes, de cada uno de nosotros, y hacemos lo que se llama perfil ocupacional, vamos a encontrar que todos tenemos como 3 grandes clústeres como de hábitos o actividades. Las productivas, que por ahí en etapa más temprana son de estudio. Después tenemos se les llaman las de automantenimiento, autocuidado, que es desde cocinar, limpiar la casa, cuidar a otras personas, cuidar a nuestros hijos, incluso hasta a veces dormir, el descanso se mete ahí. Y después tenemos el mal llamado tiempo libre, que al final no es nada de tiempo libre, pero serían las de ocio, que son súper importantes para el bienestar. Sería muy interesante mirar ese desbalance hoy, tipo esa foto, mujeres versus hombres, o sin ser binarios, pero disagregar por género, a ver cómo viene esa parte, ¿no? Lo hicimos. Ahora el domingo se va a publicar y medimos varias cosas por género, y no solo por género, sino también teniendo hijos o no teniendo hijos, y si los hijos son mayores de 12 o menores de 12 años. Hicimos todo Las eso. ojeras. No, Creo que- y aparte, lo que empezamos a hablar al principio, Sofi, sobre todo las que somos más independientes o autónomas, las que somos consultoras o emprendedoras, el tema de dormir en trabajar en franja negativa, es decir, me levanto a las 5, así hasta la hora que se despierta a las 10 o 11 de la mañana, yo aprovecho para trabajar, o trabajo de 12 de la noche a 3, 4 de la mañana. Esto es algo que está afectando porque, bueno, en el día hay un montón de tareas domésticas, de crianza, y además hacer la tarea con los chicos que hacen que mi productividad, entonces trato de compensar. Y esto en las empresas se está empezando a ver porque hay agotamiento físico en algunos colaboradores y en otros no, porque tiene que ver con esta diversidad de que está afectando más a las mujeres madres, y más a las mujeres madres que además tienen niños pequeños que no tienen tanta autonomía y necesitan mayor cuidado y mayor atención. a mí me parece muy interesante esta idea de que hasta ahora siempre el trabajo y la casa eran instancias y lugares separados, ¿no? Uno se ponía el traje o la ropa de trabajo, salía de la casa y sos, por ejemplo, Aileen de trabajo y me comporto de tal manera y hablo de tal manera y hago cosas de tal manera. Y cuando entraba a mi casa ya me ponía otra ropa, me comporto de otra manera, las interacciones son de otra manera, y de repente esto nos forzó a mezclar completamente ambas situaciones. Entonces es muy interesante, bueno, no lo sé, cómo será el resultado posterior de esto y ver qué tipo de hábitos o costumbres llevemos de un lado al otro y cuánto podamos seguir separando de esa manera tan artificial como teníamos antes, de bueno, en el trabajo, la familia no tiene nada que ver, no se puede hablar de la familia, no se puede hablar del ocio, no se puede hablar de un montón de cosas que ahora me parece que se entrecruzan y bueno, dan a lugar a oportunidades de mejora, me parece a mí. Yo creo que igual eso por ahí pasa mucho con los que estamos acostumbrados a la vida laboral afuera y en casa lo otro. La realidad es que hay una realidad de muchas mujeres
que por ahí al ocupar roles más de ama de casa o de cuidados dentro de la casa, tratando, o por ahí emprendedores independientes, que en realidad esto ya lo vivían, solamente que ahora se transparentó. Exacto. Porque tenían todo completamente mezclado, no existía el tiempo libre y era esto lo que vivían y ahora, o sea, lo estamos viviendo todos. Sí, y también lo están viviendo los varones padres, sobre todo los varones padres que tienen chicos chiquitos, o sea, también empieza a afectar a los varones. Acá, bueno, estamos terminando, o sea, vamos por los 50 minutos, que era lo que nos habíamos propuesto, y tenemos una pregunta de Lu. ¿Hay alguna forma de desactivar un ataque de pánico o la sensación de que estás por tenerlo? Bueno, si quieren, arranco yo y lo vamos complementando, y abiertas las preguntas antes del cierre. Bueno, yo hice la especialización en la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, allá en su momento, desde el marco de la psicología cognitiva, y algo muy importante cuando hablábamos esto de sensibilizar es que las personas que tienen ataques de pánico se comportan como si tuvieran un miedo real, que cuando tenemos un miedo real, una amenaza real, concreta, y esto lo compartimos con los animales, nos hiperactivamos fisiológicamente. Por ejemplo, los animales, cuando hay un depredador en la selva y los quiere atacar, lo que pasa es que se ponen en posición de huida, ¿no? Se dilatan las pupilas para empezar a agudizar la mirada y ver para dónde voy a salir corriendo. Y esto en las personas también sucede, pero sobre todo en las personas que tienen muchos ataques de pánico, porque esto se transformó en un mecanismo que está un poco sin control. Es decir, que este umbral que tiene que activarse frente a determinadas alarmas está muy bajito, entonces cualquier cosa, ver una película, algún estímulo simbólico, alguna palabra, alguna reminiscencia de ese peligro, activa. Entonces esta activación después está fuera de control. Desde mi posición, desde mi lugar, desactivar implica un tratamiento basado en psicología cognitiva y de sensibilización sistemática a estos umbrales. O sea, esa es mi respuesta, que por supuesto es terapia, llevarlo y poder justamente elevar este umbral para que no nos active cualquier cosa. Y ahí resaltar el acompañar y hacer consulta. Y yo soy terapista como siendo psicóloga, así que siempre mi respuesta va a ser consulta profesional de psicología. Sí, sin duda, un especialista. Hay gente que se especializa en eso y, bueno, está bueno saberlo. Busquen especialistas en ataques de pánico o en trastornos de ansiedad. Lo mucho que dejamos de nosotras por los demás, algo importante de hablar. Creo que evidenció que el sistema educativo no colabora hoy con la salud mental de las familias. No, el colegio además, el sistema educativo tiene un rol logístico, un rol de organización del sistema productivo y bueno, hoy no está y dejó un agujero enorme en todo eso que tiene que ver con cuidar a las personas. Así es, y no hablamos nada del tema de descanso y el impacto del descanso, pero bueno, no podemos cubrir todo. Y desconexión. Descanso, desconexión y fatiga mental, nos llevamos a hablar. Pero es súper importante, pero es para otro momento. Sí, Sofía, hablemos de eso y desconectemos también nosotras. Gracias a las dos por aceptar este espacio, que espero que haya sido nutritivo a las personas que nos escucharon. Estamos en Mujeres en Innovación. En breve vamos a tener una página web que vamos a empezar a trabajar con Nati. Y nos pueden encontrar en redes sociales como Mujeres en Innovación. Así que muchas gracias y bueno, hasta pronto. Gracias. Activen el bienestar, disfruten el viernes. Desconecten. Sí, tal cual. Beso. Chau, chau.